Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Fenomenología. Realmente Edmund Husserl es el creador de la fenomenología. Nació en Prosnitz, Moravia, en 1859 y murió en Friburgo en 1938. Tuvo una vida extensa y muy productiva a nivel filosófico, estudió matemáticas y filosofía, comenzó su carrera docente en la universidad en 1887 y se jubiló en 1928. Husserl solo publicó una parte de su enorme producción intelectual. De hecho, el archivo Husserl está compuesto por más de 40.000 páginas. Fue llevado a Lovaina y eso hizo que no fuera destruido por los nazis. Realmente, en cuanto a la producción de sus obras, es abundante esa producción. En 1891, por ejemplo, publica una filosofía de las matemáticas. Esta obra fue citada por Frege y por otros, y es verdad que también se le tildó de psicologista, se le acusó de un cierto psicologismo en esta obra, pero luego ya en una de sus obras más grandes, fundamentales, que son las investigaciones lógicas de 1900 y 1901, ya Husserl pues abandona definitivamente el psicologismo y ya va descubriendo la fenomenología descriptiva. Posteriormente escribió otras grandes obras de fenomenología, también, por ejemplo, Meditaciones cartesianas, que es un libro ya más tardío en su producción, pero realmente podemos decir que también hay otro periodo dentro de la producción filosófica de Husserl, que es el de Gotinga, de 1901 a 1916, que es la denominada etapa fenomenológica. La obra fundamental sería Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, de 1911. Se puede decir que para Husserl la fenomenología es ya fenomenología pura o trascendental. Ahora bien, la fenomenología podemos decir que, según este pensador, es una filosofía científica de la vida. Y está claro que para Husserl hay que distinguir o diferenciar entre el acto psíquico individual de pensar y el contenido objetivo del pensamiento. Se podría decir que el contenido objetivo del pensamiento es el noema, según Husserl, y el acto psíquico individual de pensar se puede llamar noesis. Y escribe Husserl al respecto de estas cuestiones. Se trata de la intelección de la esencia de los respectivos conceptos y, desde el punto de vista metodológico, de fijar en forma inequívoca y con rigurosa distinción los significados de las palabras. A este fin solo podemos llegar mediante la representación intuitiva de la esencia en una ideación adecuada. Como se ve, el lenguaje de Husserl pues es siempre muy preciso, muy minucioso, y distingue muy bien los distintos matices de los conceptos, de las significaciones, etc. De hecho, diríamos que su gran obra maestra es Investigaciones lógicas, que son más de 1000 páginas de desarrollo de estas cuestiones. Y está claro también que para Husserl, si hay esencias y no existen como cosas de este mundo, ni están en otro mundo, como pensaba Platón, ni en una mente divina, como decía San Agustín, ¿dónde se encuentran? La respuesta de Husserl es muy evidente. Diríamos que las esencias están en o ante la conciencia, están en la conciencia. Por tanto, supuesto el carácter intencional de la conciencia, Husserl emplea la reducción como método para acceder a las esencias y sitúa a la filosofía en un terreno absolutamente seguro. Por tanto, se puede insistir y decir que fenomenología significa ciencia de los fenómenos. Pero para Husserl es simplemente lo que aparece o se manifiesta en sí mismo a la conciencia. El fenómeno, por tanto, no es apariencia engañosa para Husserl, sino que es manifestación o expresión. Pero, según él, necesita ser purificado mediante la reducción o epogé, que no es sino el procedimiento para acceder a dichos contenidos esenciales o dichas esencias y situarlas en el ámbito de la conciencia pura o trascendental. En consecuencia, la reducción correspondiente que conduce del fenómeno psicológico a la pura esencia es la reducción eidética, la reducción de ideas, por tanto. Y la reducción trascendental o simplemente fenomenológica supone poner entre paréntesis la actitud natural formada por un conjunto de creencias necesarias para la vida cotidiana. Lo que queda, por tanto, después de efectuar la reducción fenomenológica es la conciencia pura, sus vivencias puras y los contenidos de estas. Es decir,
No queda sino la estructura fundamental de la conciencia, la noesis y el noema, por tanto el cogito con sus cogitata. El cogito sería la actividad de pensar y los cogitata serían los pensamientos. Realmente, para Husserl, el ego del cogito ya no es este yo existente que yo soy, con su cuerpo, su mundo, sus intereses y su vida cotidiana, sino que sería una pura conciencia ante la que se presentan puros fenómenos. Y lo que resta del mundo real no es sino el fenómeno, un puro aparecer ante la conciencia. Si bien para Descartes la conciencia identificada con el alma sigue siendo una cosa permanente y pensante existente entre las cosas del mundo, cogito ergo sum, que en realidad es una intuición, para Husserl la fórmula es cogito cogitatum. En este sentido, se diferencia claramente de Descartes. Es decir, según Husserl, si se quiere filosofar, es preciso situarse en el ámbito de la conciencia pura y no en el de la actitud natural. En este ámbito trascendental, el filósofo, libre de todos los presupuestos ingenuos de la actitud natural, se sitúa como un espectador desinteresado de la vida de la conciencia. Por tanto, lo fundamental es la vida de la conciencia. Y en cuanto al idealismo trascendental o idealismo fenomenológico que afirma Husserl, cabe decir que, aunque la expresión parece kantiana, no tiene el mismo sentido que en Kant. El sentido de este idealismo trascendental no es el mismo que el de Kant. Y se puede también afirmar que la reducción fenomenológica implica la aceptación de este idealismo que Husserl llama trascendental y que no niega, por cierto, la existencia del mundo real. Su única tarea es aclarar el sentido de este mundo. Y tampoco cabe duda de que es en la conciencia donde se realiza, según la fenomenología, la constitución del sentido de los fenómenos y del mundo fenoménico. Realmente, la fenomenología es el análisis intuitivo de los objetos dados a la conciencia del sujeto y es además un análisis reflexivo de la vida de la conciencia. Está claro que para comentar de una forma profunda y rigurosa todas las páginas que escribió Husserl y que se han publicado, que son más de 40.000, se requerirían muchísimas horas de comentarios, explicaciones, etc. También es evidente que ha habido otros muchos pensadores que han seguido la estela de Husserl, aunque es verdad que han cambiado la fenomenología de Husserl en muchos casos, como por ejemplo está, Fink, que aunque era ayudante de Husserl, pues realmente consideró que la epogé no era realmente posible y por lo tanto creó una nueva filosofía, Fink, diferente a la de su maestro y amigo Husserl. Y ha habido otros filósofos que han desarrollado pues unos contenidos filosóficos que podemos considerar propios de la fenomenología, como está, por ejemplo, el caso muy claro de Merleau-Ponty, de Sartre con su existencialismo y fenomenología, el caso también de Stilasi y también, por ejemplo, el de un gran filósofo español, Zubiri, con su realismo fenomenológico, porque aunque es verdad que la metafísica de Zubiri es una metafísica intramundana, es indudable también que parte de los supuestos de la fenomenología, de la descripción del mundo, de la realidad, de la conciencia, etc. En este sentido, está planteando pues, una concepción de la filosofía claramente fenomenológica. Eso sí, con una fenomenología propia, diferente a la de Husserl, al que también analiza y critica el propio Zubiri, y lo supera con su propia filosofía, a mi juicio. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre.